buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Andrea, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Licenciada, cum laude. Con Lauren. ¿Qué quiere decir cum laude? Pues es mención honorífica. Ujú. Mira, que lo hubieran dicho así, lo hubieran entendido. Ujú. Antes que nada, muchas felicidades, Andrea, Muchas gracias, Jesús por Manuel. haber Ujú. presentado tu tesis y ya te graduaste. Este, Después de todo lo que has vivido, la explotación laboral, todas esas cosas. Pero eres agradecida porque hasta la tesis le dedicaste aquí al Ah, Interfec. también no. Pero yo no la tengo ni la he visto. Híjole, se la voy a tener que mandar. No, caray. Tengo que Digital. mandar una. Pues aunque sea, ¿verdad? Digital. Aunque sea digital. La invitamos porque, bueno, primero, Andrea Domínguez fue colaboradora de Rodolfo Ruiz hace, ¿qué? Un par de años, ¿no? Bueno, ¿no? No, pero todavía no tiene un Ni un año. año, Bueno, sí. Ujú. pero estuviste como 2 años antes, o... Estuve casi Ah, cuatro bueno, años. 4 años. Ujú. Y yo tuve el gusto de conocerla también por Flora Molina. Y total que empezamos a platicar mucho sobre sus trabajos, su tesis, su carrera. Y finalmente, pues aquí está El el resultado. resultado, que tengo que ponerme los lentes, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita, del Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica, sabrá Dios lo que quiere decir eso, análisis de las narrativas de feminicidios en 3 periódicos digitales de Puebla. Nos atrajo tanto a Rodolfo como a mí, desde el día que la presentaste, los datos que aportas. El municipio de Puebla, ¿El estado? el está entre los principales, el número 12, Pues sí, es que el estuve número 12 haciendo. Ujú. de Del lugar de país. todo el país. Sí, Sí, eso sí, es sí. Eso nos impresionante. impresionó, ¿verdad? Sí, Ese dato. y las diferencias tan grandes que existen entre los datos de la fiscalía con otros observatorios, como el de la Ibero, El ¿no? de la Claro, Ibero y sí. el registro de los medios periodísticos sobre los casos de feminicidio. Te Ujú. fundamentaste en dos, En 3 medios, ¿no? Sí, en no, tres. pero en dos feminicidios, Ah, el sí. de Cecilia Amazon Monzón y el y de María del Socorro Barrera. Barrera. Ujú, Y en 3 medios periodísticos, ujú. el iConsulta, El Sol de Puebla el y la Sol de Jornada Puebla de Oriente. y la Jornada de Ajá. Oriente. ¿Y qué conclusiones sacas? Pues realmente los medios de comunicación que elegimos son buenos, ¿no? O sea, yo podría decir Si no, no que lo hubiéramos invitado. Salvo el primero, los demás son más o menos buenos. más o menos buenos. No, realmente sí fue una sorpresa porque yo creí encontrar como más detalles a lo mejor, pero no, en general sí tienen un buen manejo de la información, incluso del tema de la perspectiva de género, la ética periodística. Sí hubo algunos detalles que podrían mejorar, pero en general es bueno. Tendríamos que a lo mejor analizar otro tipo de medios de comunicación, ¿no? O a lo mejor hacerlo más extenso. Yo quería hacerlo más extenso, pero sí mi directora de tesis me dijo, no, Andrea, también hay que ser, ¿cómo Hay que se dice? circunscribir el Sí, universo ajá, sí, del, hay del que, análisis. exactamente. Entonces me dijo, tampoco podemos abarcar demasiado. Eso ya para el doctorado, pero sí, es buena idea. Ujú. Pero ¿qué es lo que más te sorprendió del manejo periodístico sobre los feminicidios a los que haces referencia? ¿Notaste en algún caso el amarillismo o la rectificación de alguna nota? Sí, sí, claro, ¿no? O sea, creo que yo más que nada lo veía más en la práctica, ¿no? O sea, y no específicamente, no estoy diciendo solamente en consulta, porque cuando uno está en los medios de comunicación, pues tiene que estar revisando constantemente lo que otros medios publican, ¿no? Y yo recuerdo que de repente encontraba unas cosas que a mí me sorprendían muchísimo, ¿no? También, por ejemplo, a mí me tocó bueno, el tema surgió a raíz de que una amiga, la familiar de una amiga, pasó por una situación similar, ¿no? Y Un entonces, feminicidio. sí, fue un feminicidio, ¿no? Entonces, a mí, o sea, ya en temas así como más de amistad, ella me habló, ¿no? Es que acaba de pasar esto, fíjate, ¿no? Y ella no podía creerlo. Y yo llegué a trabajar normal a la redacción, empecé a buscar qué Ujú, estaban diciendo las cosas, ujú, es que ni siquiera el nombre lo escriben bien, ¿no? ujú. Entonces empecé a revisar y me di cuenta que sí, efectivamente, ni siquiera podían escribir bien el nombre y muchos reporteros ni siquiera se tomaban como el tiempo para preguntar, Sí, ¿no? sí. Ajá. Oye, yo tengo una duda y quizás Rodolfo lo experimente.
Normalmente los portales se distinguen, los portales digitales, los medios periodísticos, se distinguen por la parte superior, serían como las 8 columnas o la Ujú. primera plana de Sí, un periódico, la ¿no? nota principal. Y luego le vas bajando y entonces es el interior de un periódico, Ujú. pensándolo de esa forma, en una estructura periodística Sí, sí, anterior, de sí. la sábana y el Ajá. tabloide. Pocas veces se ve el tema de un feminicidio en la parte superior. Normalmente lo inscriben en el apartado de seguridad, en Ujú. algunos medios se llama así, en otros se llama Nota, inseguridad, Ujú. en otros se llama página nota roja. negra Nota o nota roja roja, o policía. o policíaca, Ajá. los inscriben ahí. O sea, en términos generales, el feminicidio no ocupa los titulares principales. ¿Te explicas por qué? Pues yo creo que también depende de la línea editorial del medio, Ajá, ¿no? ¿y cómo te explicas cuando una línea editorial no le da ese espacio? Salvo que se trate de un personaje de la vida política que fue detenido. Claro, ujú, sí. Pues es complicado, ¿no? Porque aparte, en la tesis también me puse a investigar un poco de la historia de la nota roja Ujú. y pues me di cuenta que tiene características que desafortunadamente a lo largo de la historia la nota roja ha obtenido características que tienen que ver con el sensacionalismo, con el amarillismo, porque después se volvió un negocio, ¿no? Incluso vemos, por ejemplo, algunos, Carlos de Negri fue un ejemplo Ujú. maravilloso de ese Ujú. tema. sí, se volvió un negocio. El alarma. Ujú. Ajá, exactamente, justo ese era el referente, ¿no? Que era como el gran medio en donde no les importaba exhibir los cuerpos o Sí, sin incluso, ninguna sí, ética ajá, periodística, ¿no? y que incluso algunos ya eran temas de ficción, ¿no? Que hasta los mismos reporteros decían, le voy a agregar esto para que se Sí, venda. novelaban las notas, sí, Ajá, sí, sí, sí. sí, sí. Había un reportero muy bueno para esos temas Ujú. cuando comenzaba, yo todavía me tocó José Luis González Gallo, no sé si lo Sí, sí, lo conociste tú. conocí. Era muy bueno para la nota Pues roja. reportero de Policía del Sol, Primero del Sol y luego de Enrique Montero. Enrique Montero Ponce. Ujú. Oh, ya. Ujú. Sí, 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 para mí fue una sorpresa porque, bueno, afortunadamente, bueno, Rodolfo, la verdad, y no es por echarle flores, No, pero, espérate pero que todavía puedes regresar a trabajar. no, pero siempre cuidaba mucho justo esos temas, ¿no? Entonces, yo como que también tenía un poco este chip de, no, pues no, hay que tener cuidado, ¿no? Si bien a lo mejor hay cosas que mejorar todavía, pero en general creo que es bueno. Y yo veía, por ejemplo, otros medios de comunicación en donde no les importaba completamente. Yo creo que incluso hasta los reporteros o los editores, yo creo que ni siquiera piensan o reflexionan sobre este tema, ¿no? ¿No fuiste a las redacciones a platicar con los directores o con el reportero que cubría estos temas? ¿No descubriste si hubo censura en algún momento para evitar que los nombres de los responsables o la gente que estaba involucrada con esto saliera en los medios? No, yo todavía no. Hubo un Solo, caso ajá, sí. famoso cuando en la campaña de Enrique Agüera, Ujú. Ujú. un muchacho de apellido Forcelledo, Manuel creo que se Ujú. apellidaba, que era sobrino de Adolfo Caram, Ujú. y Caram era el encargado de la seguridad de Enrique Agüera, que quería ser presidente municipal o Presidente municipal de presidente Puebla, sí. municipal. Entonces le facilitaron a unos guaruras que los llevó a su bodega y citó ahí a la chica con la que había tenido relaciones, no me acuerdo los nombres, y le pidió que abortara porque estaba Ujú. embarazada. Ujú, ujú. Y ella se negó. Ujú. Y así, y hasta que un día que la citó y la mató. O la mataron los guaruras o la Ujú. mató él. Ujú. Ya no llegué a ese tema, pero Ujú. era una familia muy conocida. Y salieron a relucir una cantidad de datos y de cosas de complicidades o de protección. Ujú. Y eso, llevado a los medios, fíjate que si hubiera sido un tema bien Ujú. interesante, Ujú. ver qué medios dieron información de ese tema y quiénes se callaron. Sí, hubiera estado genial con ¿Sí el te tema. acuerdas de Sí, ese sí, cómo no, caso? sí, 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 claro. Y con el tema de censura, ¿no? Sí, sí, es un tema muy delicado. Sí. Y bueno, pues no ocurrió en el caso de, digamos, uno de los dos casos que analizas de Cecilia Monzón, porque ya Zavala estaba en caída libre, Sí, pues. No, y Ya eran no otros es, tiempos. sí, también, Eran pero otros digamos el tiempos. claro. homicidio o el feminicidio, Ajá. y ahorita, digamos, me gustaría que nos explicaras cuál es la diferencia, o sea, cómo se puede tipificar un feminicidio
Ajá, ¿Y cuál es la diferencia de un feminicidio con un homicidio, homicidio de una mujer? claro. Cuando ocurrió el feminicidio, en ese Ujú, caso de Cecilia Monzón, pues ya Zavala estaba a la baja, pues. Si sí, Zavala fuera el candidato pues, o estuviera en una posición de poder importante, pues seguramente el caso no hubiera tenido la relevancia que tuvo en medios. sí, ¿no? Y incluso el tema de censura hubiera Ujú, sido ahí un ujú, tema. Pues realmente ahí entrevistamos a un abogado penalista y él nos dice, en el artículo 325, ahí lo especifica, ¿no? Que es el homicidio a otra mujer, pero por razones de género. Y entonces ahí tendríamos que entender qué son Que esos es una de temas. las defensas de los abogados de los que son Ujú. denunciados por un homicidio feminicida. ujú. Sí, Sí. y uno de los temas, por ejemplo, es que haya sufrido agresión sexual, que haya mantenido una relación laboral o sentimental con el Ujú. agresor. Estos antecedentes, es lo que se dice, ¿no? Que para llegar al feminicidio no nada más es como llegar a este tipo de violencia, va gradualmente, ¿no? Y hay una relación entre la víctima y el agresor. ¿Por qué ello ocurre? Y no sé si Ujú, estés de acuerdo conmigo, que muchos medios en aras de ganar, digamos, visitas sí. o, digamos, vender de más una noticia, califican un homicidio en feminicidio, pues. Sí, y eso también es un tema ahí Y también delicado. que los Ujú. fiscales, los ministerios públicos de antes, Y los fiscales, por lo contrario, no ellos lo no quieren, ubican, digamos, clasificar, digamos, no lo Ujú. ubican, Ujú, sí, no lo Sí, describen como feminicidio, sino como homicidio doloso homicidio, homicidio. sí. o doloso, Ajá, o es sea. un homicidio doloso. Ujú. Ujú. Sí, yo creo que sí es complicado y a lo mejor aquí los jueces y las personas que se encargan de las fiscalías o el tema de justicia sí deberían estar Esa sería la capacitados. explicación por la que hay tanta diferencia entre las cifras de la fiscalía con las cifras de los medios o las cifras de los observatorios. Sí, y yo creo que también no les conviene, ¿no? A las personas que están en el tema político no les conviene No. decir, ajá, mis feminicidios van al alza, ¿no? Mm. No les conviene y también por eso intentan reclasificar o cuando se puede lo clasifican como homicidio doloso en lugar de feminicidio. Ujú. Por eso es importante un buen abogado. Yo me quedo pensando en los reporteros de policía de mis tiempos. Yo comencé en el periodismo cubriendo los descansos del titular, a veces sábado y a veces sábado y domingo, o casi siempre domingo y días festivos. El titular descansaba y a mí me tocaba cubrir policía. Así comencé en el Ujú. 74 y era muy curioso porque el sábado llegabas al Ministerio Público que estaba en la 7 Sur y la 10 Poniente, y la 12 Poniente, por ahí, Ujú. ahí estaba, donde luego En fue la 7 policía, Norte. 7 Norte, perdón, Sí. perdón. Ahí llegabas, estaba el escritorio del agente del MP en domingo, imagínate, o en sábado, estaba crudo Ujú, el agente, uy, cuántos nombres, y pues llegaba ahí el encargado de la policía judicial, porque había un Ujú. responsable ahí con Ujú. una bolsa con chicharrón y carnitas ujú. y tortillas. Y los reporteros, yo por lo menos llegaba, tenías el acceso al legajo, Ajá. empezabas a ojear, a ver, Cosa que hoy ya no sucede. ya no se puede. Cogías el legajo y decías ahí, Rodolfo Ruiz acusado de esto. Uf, a ver, Rodolfo, ¿no? A ver, ¿será el Rodolfo que yo conozco? Y empezabas a tomar Ujú. nota, ¿no? Con tu libretita y el otro y el otro. Y de repente, pues llegaba un cadáver y pásalo allá a la parte donde depositaban a los cadáveres mientras llegaba A el la morgue. médico, todo. O llegaba una señora golpeada Ujú. y ahí todo sucedía. Y si había que ir a recoger un cadáver, el Ministerio Público no tenía un vehículo para ir. Entonces aparecía un señor que ahí lo conocí, López, de Funerarias López. López. Y aparecía, perdón, que no lo puse no molestar, Ujú. perdón. Y es el gobernador del distrito de Rotarios. Entonces, Ese no molesta. este, este, fíjate, le voy a poner no molestar, pues si no van a estar fastidiando. Bueno, entonces llegaba, estoy contando anécdotas, pero sí, sirven para lo que tú hiciste. Eh,
llegaba López con su camioneta, a veces manejando él, o un chofer. Entonces el Ministerio Público no tenía cómo trasladarse al lugar de los hechos, así se dice, Ujú, y iba en la camioneta de López. ujú, Y López ayudaba con la camilla a trasladar, a subirse, hacía el levantamiento. Yo aprendí a hacer levantamientos, hice levantamientos en ausencia de la gente del Ministerio Público. ¿Ah, Levanté, sí? no, es todólogo, como taxista. Hice varios y en alguno me equivoqué con el nombre del difunto, mano. Entonces, bueno, ay, novatadas. Y de ahí los deudos, pues ahí iban atrás de la ambulancia o la carroza y llegaban al Ministerio Público y automáticamente se presentaba López y decía, estamos a sus órdenes, los servicios funerarios, y era un negociazo. Ujú. Luego me enteré que las carnitas y los tacos y las cervezas las pagaba López Pues en el seguramente. Ministerio Público. Pero era un asunto bien interesante y de formación, por supuesto. Pero hubo algo que me causó la enemistad de los reporteros de la época, que era Eduardo Garzón, que es al que yo suplía y que pues, tenía un convenio que yo desconocía, Eduardo Garzón Valdés. exactamente. Tenía un convenio que yo desconocía con el reportero del Universal, que era Rafael Velasco Oliver, y el reportero de El Heraldo, que era Silvestre Salazar. Silvestre Salazar, que Silvestre Salazar murió, Aguilar. que murió hace poco. Ujú. Bueno, con ellos tres, luego le entró el gato y no me acuerdo quién más. Bueno, entonces tenían un convenio que si entre viernes y sábado, sábado y domingo, o domingo para lunes, había un accidente y eran menos de 3 muertos, la nota se guardaba, Ujú, porque el Sol de Puebla se imprimía en Puebla ujú. y los otros se imprimían fuera de Puebla, en la Ciudad de Entonces, México. para que no Entonces, le, para que no le para que el ganaran la Sol no le nota, ganara la nota para a que los no le otros medios. ganaran la nota, sí. Pero yo el convenio no me enteré. Híjole. Y entonces un día hubo un accidente, un autobús de pasajeros, 40 y tantos pasajeros, se fue por una cuneta en la zona de Tehuitzingo y nos hablan y reportan el asunto. Yo tenía coche y agarro a mi fotógrafo y le digo, vámonos. En aquella época te echabas a Tehuitzingo como 4 horas, ¿eh? Sí, 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 en la En la Mixteca, noche, sí, sí, ¿sí? sí, sí, sí. En la noche. No estaba la autopista del Sol, ni la Ujú. Atlixcáyotl, ni nada de eso. Y llego y el agente del Ministerio Público era un vecino de mi familia de muchos años, el abogado Virués. Y me ve y me dice, ¿y tú qué haces aquí? ¿Tienes algún deudo? Le digo, no, yo trabajo en el Sol de Puebla y vengo pues ayúdame. Ahí tienes tu rollo. No me acuerdo si fueron 26, 29 cadáveres. Impresionante. Y me regreso a escribir la nota. Ya llegué aquí como a las 6 de la mañana. Torres Almerón era el director de La Voz. A escribir la nota, las fotos blanco y negro, todo aquello, y metemos en la Voz. Yo no trabajaba en La Voz, trabajaba en El Sol. Ujú, Nos llevamos la nota. Ya te imaginarás ujú, los corajes y demás del convenio. ujú. Eso se hizo durante muchos años, Ya. pero había pues eran otros tiempos, la prensa era escrita, no había digital, Ujú. y la radio es la que empezó a desplazar a los Oh. reporteros de De, la nota de, de, roja, de medios impresos. empezaron a desplazar porque era la nota inmediata. Cuando yo comencé con el radio en el 78, Ibarra Masari era el director yo era el que salía al aire, yo era el director de noticias en Estrellas de Oro, el reportero de publicidad era Rafael Velasco Oliver. Ujú, Ahí me lo jalé luego para ujú. otros proyectos. Y en la HR jalé a Silvestre Salazar. Y luego a Manuel Carmona. Y al que murió, que era muy bueno, Ponce de León. Ujú. Ese era muy buen Alfonso, reportero. Muy Alfonso buen Ponce de León, reportero. sí. Muy buen reportero Ponce de León. Mm. Cito esto porque creo que los medios periodísticos de hoy no le dan la importancia a lo que significa el cubrir la inmediatez de la nota roja, salvo para generar comentarios en redes sociales. Sí, Solamente, ¿eh? Sí, Cinco porque además Radio y los estos tipos. buscadores, digamos, penalizan de alguna manera a los medios digitales que, digamos, priorizan en su agenda informativa las notas rojas. Ujú.
O O sea, sea, las redes... digamos, generan mucho tráfico las notas rojas, Ah, digamos, el morbo genera tráfico, pero, digamos, en las reglas de pues, Google y otros buscadores, pues hay un castigo implícito, porque, digamos, para que no se exalte la violencia, entonces, ujú. quieren ese tipo de notas, pues, marginarlas. Sí, Por eso no aparecen en los encabezados. los encabezados. Ah, esa es la razón. Esa es la razón. Esa es la Una de razón. las razones, sí. Ahora, el lenguaje que se usa en los medios periodísticos que tú analizaste, ¿es correcto? ¿No hay revictimización de la No, persona fallecida? sí, 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 es muy común. Bueno, yo encontré, por ejemplo, a mí me llamó la atención porque encontré una nota en la jornada, bueno, dos notas del mismo caso en la jornada. Ujú, Yo no entiendo, ahí fue como curioso porque es prácticamente, están informando la muerte, diferentes reporteros, ujú. el mismo medio y el estilo es completamente diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, en la primera nota que publicaron era muy buena, era yo creo que incluso la mejor de los tres, y la segunda nota que publicaron la publican 2 días después, cuando para empezar ya no es noticia, la cabeza también es como exaltando el modo en que murió, difundiendo versiones que no estaban confirmadas, exagerando el tema, por ejemplo, era el tema de que las demás notas especificaban 2 hombres a bordo de una motocicleta mataron a Socorro, ¿no? Y en esta nota decía, A Cecilia. no, Ah, también a Socorro. ajá. Y entonces, y esta nota decía, un grupo de sicarios llegó y... Sí, ya Hay una calificando, ya Ajá. calificación. calificando. Entonces, Ese es uno de los principios del ujú, reportero de policía, es no matar a nadie y no culpar a nadie. Son presuntos sí, responsables. El hoyo también, Bueno, occiso. eso debería ser, o Así eso era la debe ser, redacción de antes. exactamente. pero Así era hoy, la digamos, hoy redacción. se exagera, pues. Hoy se les califica, se les adjetiva, Sí, y ujú, desgraciadamente son las notas a veces que más vistas tienen. Cuando uno revisa las notas con Pero más eso es vistas, amarillismo, sensacionalismo. morbo, sí, yo creo ¿no? que es morbo Morbo. del De... auditorio, de la ujú. audiencia. Por eso muchos medios le apuestan a la nota roja, pues. Y son notas, digamos, que generan muchas vistas por el morbo que generan. Sí. Sí, y ahí, por ejemplo, yo, por ejemplo, analicé el tema de los medios de comunicación y los periodistas, ¿no? Que tienen este poder de Ujú. influir en las masas. Y, por ejemplo, ustedes con tanta experiencia, ¿qué me podrían decir en este tema? Si realmente sí se educan a las audiencias con los materiales que uno presenta o el poder es mínimo El poder de que del de. periodista al momento de publicar o dar información. Si yo empiezo a presentar la información de un Bueno, modo, eso no solamente en la nota periodística, sería en todos los temas ajá, en todos los temas. pero sí se educa la audiencia. Yo creo que no. Yo creo que no. Porque tampoco, digamos, tampoco es la función principal del medio. El Ujú, medio está para informar, para dar noticia, no está para educar. ujú. O sea, Sí, porque de manera idealista, por ejemplo, yo que estuve leyendo este tema de qué es el periodista, qué hace el periodismo, ¿no? Como en el tema y de utópico, es como este tema, ¿no? Entrar en las conciencias de la sociedad, educar, modificar su manera de pensar. Pero yo también pensé y dije, bueno, pero en la práctica es súper diferente, también somos personas, ¿no? Al final. Ujú. quizás sería, digamos, el deber deontológico de los periodistas, Bueno, ya estás pero en hablando la de práctica alguien, estamos, en pero la ya, práctica es ya estás distinto. hablando de alguien que fue a la universidad. Ujú. Ah, ese es otro detalle. Ujú, La nota policíaca y este tipo de información de los homicidios dolosos, los feminicidios, etcétera, debían ser escritos por reporteros que tuvieran nociones de temas Pues legales, sí, sí, de derecho. de claro. derecho, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Había cosas que yo ni siquiera sabía del tema. Yo empecé a ver cómo funciona el sistema de justicia mexicano gracias a la tesis, porque realmente yo no sabía, ¿no? Y justo esto, ¿no? Que también el acusado tiene derechos, que no lo puedes calificar de culpable si todavía no hay un veredicto, porque incluso puede haber impunidad, se desestima todo el proceso. Sí. El Ujú, abogado que defiende a la parte acusada de cualquier feminicidio, sobre todo cuando se trata de estas relaciones de novios, ujú, siempre señala que la víctima, la persona fallecida, asesinada, provocó al presunto asesino, Ujú. ujú, porque es mujer, Y porque busca, digamos, atenuar porque es mujer. la pena. ujú, Eso es una Ujú, ujú, condicionante ujú, tremenda, ¿eh? ujú, ujú. ujú. Sí, pues le quita responsabilidad a los hombres, ¿no?
Siempre se ha pensado eso, ¿no? Que los hombres no pueden controlar sus impulsos sexuales y ha habido otros Sí, hombres que porque también dicen, sí entonces se puede. tendrían que Ajá. decir que hay feminicidio y masculinicidio. ¿O cómo? Pues sí. Híjoles, no, pues yo creo que ahí sí tendría que... Es complicado, es un tema complicado el tema de los feminicidios, pero yo creo que, por ejemplo, ahí está respaldado también por el tema del feminismo, ¿no? Que ha sido una lucha. Igual a lo mejor, por ejemplo, los hombres, si se organizaran, también creo que los hombres tienen como un tema, sufren varios tipos de violencia también creo, pero el tema de, por ejemplo, las mujeres se han organizado desde hace 300 años, ¿no? Puede que un poco más. Ujú. Desde Eva yo creo ya andaba. Organizada. Yo en los años que tengo en el periodismo y ahora ya no tan Ujú, activo en la reporteada, porque eso te ujú. da otro nivel de conocimiento, solo conocí de un caso de un hombre que denunció a su mujer por golpes. Solo uno. Bueno, Normalmente las mujeres digamos, es que denunciaban socialmente a los también, hombres, digamos, pero es una gente conocida, ¿eh? sí. O sea, Yo tuya y sí creo mía. que hay muchos casos, yo sí creo que hay casos de hombres que son víctimas Sí, de la pero violencia de su mujer, de su este se esposa, atrevió a pero por un tema, denunciarlo digamos, de y la señora social, pues no, le no habían denuncian. metido unos arañazos y Uy. lo golpeó. ¿Mm? Sí, yo también he escuchado de casos, pero estadísticamente las mujeres somos las que más ocupamos este tipo de violencia. Y por ejemplo, todavía estaba viendo que incluso todavía en los años 90 la violencia familiar que sucedía en casa, los hombres, era normal todavía que los hombres golpearan a sus mujeres, todo este tipo de temas, y que no eran mencionados porque todavía se hablaba de un problema privado, ¿no? O Ujú. familiar, no se hablaba hasta después, Bueno, ahorita, en ajá, el siglo XIX todavía, todavía en y a los principios de 90, los ajá, 20, sí, se hablaba del derecho que tiene el hombre sobre su mujer. ujú, Es dueño de su mujer. claro, Y en algunas sí, religiones hay un reportero que cumplió años recientemente, que es mormón o una religión de estas, creo que mormón. Y yo fui a la boda y y le dice el sacerdote, aquí te entrego a fulana de tal, a partir de ahora tú tienes que darle dinero, tienes que protegerla, todas las cosas que Ujú. normalmente se dicen. Y luego le dice a ella, y tú, fulana de tal, tienes que obedecerle en todo lo que te Ujú. diga, cumplir Ujú. con tu función de ujú, esposa, de madre, y Ujú. nunca levantarle la voz y nunca... No, 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 yo me quedé así, ¿va? Dije, sí, y así todavía, ¿no? sucede Sí, en Sí, pues, determinadas todavía, religiones, ¿va? pues la epístola a Melchor Ocampo que, Era, digamos, pero tiene poco que se eliminó, sí, pero en las bodas civiles se la aventaban toda. Y pues era una, era una burla. sí, y era normal, ¿no? Se veía normal, incluso también el tema de que la mujer pudiera salir a trabajar, era un tema complicado todavía en los 90, ¿no? O sea, yo ujú, creo todavía era como de, Eh, no, ¿cómo vas a salir a trabajar? Y los hijos, ¿quién los va a cuidar? Etcétera. Y yo creo que al final, pues, era un tema normalizado en la sociedad, ¿no? O sea, así nos educaban a los hombres y a las mujeres. ujú. Y ya actualmente ya se piensa un poco diferente, poco a poco, ha sido poco a poco, paulatinamente, pero sí, por ejemplo, este tema de violencia social no se hablaba. Ya después, actualmente, ya la agenda, las políticas ya lo toman en cuenta, ¿no? Cuántas personas, cuántas mujeres sufren violencia familiar, ¿no? Incluso ya es un delito. Pero antes ni siquiera se pensaba, ¿no? Ujú, Nosotros hace unos días publicamos una nota que es, digamos, de las casas Carmen Cerdán, del 100% de mujeres que llegan a las casas Carmen Cerdán, y llegan pues, porque son víctimas de un abuso, son golpeadas, etcétera, son muy pocas las que llegan a la denuncia. Cuando llega el Ministerio Público y les pide que denuncien, pues las mujeres víctimas de violencia, de maltrato, no denuncian. Es un tema cultural. Hay miedo en la mujer por denunciar cuando sufre atropellos, porque está educada sobre todo en mujeres que vienen de la periferia, del Mm. campo. Es otro asunto. Y por la impunidad también, digamos, no El solamente machismo es y la tremendo impunidad, o en el... sea, ¿de qué sí, sirve que denuncie si al final no van a hacer nada y al cuate que voy a denunciar va a estar libre y se va a sí. desquitar?
y luego resultan afectadas ellas Y la mismas. familia. Ajá, Ujú, ellas mismas resultan afectadas también. ujú. Entonces, como eso de ser llamada la que Yo sufriste supe de un caso violencia, entonces, que ajá. llegó una parienta mía, abogada, de una señora que fue violentada por el marido y además ella tenía una hija de otro matrimonio y un niño de otro matrimonio. Y se casó con el fulano este. Y vivieron así. Y de repente la hija comenzó a dar muestras de animadversión al padrastro. Un día golpea a la mamá se preocupa, va, pide asistencia en el DIF, la empiezan a interrogar, por suerte, y descubren que el fulano violaba a la hija. No la hija. Sí. Entonces la animan a que presentara una denuncia, la denuncia. Y la mandan a una casa que en aquellas épocas no eran Carmen Cerdán. Era una casa La de... casa de la mujer del DIF, ¿no? No, no, eran casas reservadas, casas que no eran públicas. Casa refugio, ¿no? Casas refugio, eso. La mandan. Y resulta que un día sale su hijo, el chiquito, un chico extraordinario, y lo secuestran. Secuestran Ujú, al chavo. Porque el marido cayó a la cárcel. ujú. Secuestran al niño y desaparece. Y empiezan a buscarlo, la policía, en la zona de donde están los caciques que tienen bosques de... En Tlaxcala. No, 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 Puebla, Puebla. Ujú. ¿Dónde están los caciques estos que manejan al PRI, al PAN? En la Sierra Norte, ¿en qué? ¿En Sí, Venustiano Carranza no, o más para acá. Jicotepec? Más para acá, más para acá. Bosques y bosques. Ah, Chignahuapan. Ándale, por ahí. Por ahí. Él lo dijo. Yo nomás dije que eran caciques. Pero no dije los apellidos, porque ahorita ya todo el Yo mundo ya tampoco está dije. con la conclusión. Entonces, comienza la investigación. La parienta mía, que es abogada y que es muy lista, agarró el asunto muy personal porque conocían a la familia de la señora y conocían al niño. El niño vino varias veces aquí a comer a las fiestas de la familia. Ujú, Chamaquito de 8 o 9 años. ujú. Pobrecito. Y desaparecido y desaparecido y desaparecido. Y ella se movió y mandó la fotografía. No, no había estas cosas de búsqueda de personas como ahora que está Ujú. más organizado. Y lo encontraron en Guerrero, un policía judicial de la zona de Ujú. donde lo habían secuestrado. Reconoció haber visto la fotografía, lo investiga y el niño estaba en un área de trata de blancas, de trata de personas, lo usaban para cuestiones de beneficio de pornografía, de sexualidad, de todo esto. Una cosa terrible. Lograron rescatar, capturaron a la banda. Todo eso lo hizo mi parienta, muy Wow. abusado. El niño se reintegra a la familia, lo mandan a los psicólogos, etcétera. Yo tengo como 2 años de no saber de él, pero le costó muchísimo trabajo reorganizar su vida. Wow. Terrible. Ahí no es feminicidio. Comenzó con un posible feminicidio por el maltrato y los Ujú. golpes a A la a mujer. la mamá y Ujú. a la hermanita, que la Ujú. violentaba, la violaba. A la hija, ¿no? ¿Sí? A la hija. Sí. Ujú. Así nada más. No, es que de veras cuando uno está en ¿Qué el... Sí, pasa? sí, es horrible. Cuando uno está en los medios, todo, yo recuerdo que todos los días, o sea, la violencia en México está muy fea, la verdad. Y lo peor es que Ujú, normalizada. Ya, ujú. hoy nos preocupamos más de la muerte Mm. de un peludo, como dicen, de un perrito, que de la muerte de una persona. Sí, Tiene también, más impacto en los medios o en las redes sociales que sí, maltratan a un perro a que maten a una persona. O claro. sea, las muertes de las personas ya nos parecen normales. Los encobijados, los emplayados, ya nos parecen normales. Es parte de la vida cotidiana. Sí, ¿no? Hasta a veces dices cuántos son, ¿no? Si es uno, no hay tanta relevancia. Si Ujú, son más, ya cobra relevancia la ujú, nota, ¿no? Y es verdad, o sea, el tema de la violencia se ha normalizado tanto y justamente retomando el tema de las muertes, de los feminicidios, pues también en los feminicidios, ¿no? Parece, a mucho tiempo fue algo
normalizado. Ahora, regresando al tema de la tesis, ¿por qué Puebla tiene tantos feminicidios? ¿Por qué Puebla capital? ¿A qué lo atribuyes? Uy, Lugar 12, ¿verdad? en el Nacional, 2024, nacional. y son 2.400, más de 2.400 municipios a nivel nacional. Entonces sí es un tema arriesgado. Fíjese que no lo Lugar había, 12 ajá, entre 2.400 municipios. Ujú. 2.400 municipios. Y, O sea, somos imparables. exacto, Imparar. imparable. Deberías de haberle puesto a tu tesis así, feminicidio imparable. En Puebla. Ya hasta patrocinio hubiera tenido. Luego por eso no te dan. Em, pues sí es algo que la verdad no lo había pensado antes. Creo que sería bueno analizarlo por qué hay tantos feminicidios en la ciudad de Puebla, ¿no? No sé, ¿ustedes tienen alguna idea? El tema de las políticas, a lo mejor quien está al frente necesita tener... ¿Saben qué también fue otra cosa que Claudia Sheinbaum dijo en el pasado 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Trata Eliminación de de la Violencia contra las contra Mujeres? la violencia. Ella mencionó justo que el tema de las, ay, ¿cómo se llama esto cuando ponen alerta de género? Ujú. Ajá, la alerta de género no funciona para nada, no está funcionando. Es algo que se implementó y ella reconoció que no está funcionando, que más bien es un tema administrativo de cumplir con papeles, pero ella quería cambiar ahorita no sé, no he seguido como el tema si ha propuesto algo más, pero creo que tendríamos que revisar bien las políticas públicas en el tema de mujeres. Ujú. ¿Qué hay y qué realmente está funcionando? Como dicen, tenemos muchas leyes y muy bonitas, ¿no? Se Ujú. escuchan muy bonitas y O la sea, ¿tú crees igualdad que y las todo. casas Carmen Cerdán Ajá. van a mitigar el tema de la violencia familiar? ¿El tema de los feminicidios? Yo creo que sí faltan más bien políticas públicas efectivas en su De implementación. origen. Ujú. Pero quizá las casas habría que darles un tiempo Sí, sí, claro. para que demuestren si funcionan o no, porque bueno, yo no conozco cómo operan, no tengo la menor idea. Pero no existían Pues la recintos iniciativa es similares. buena, o sea, No el hecho de que, existían digamos, que hay recintos una casa similares. donde hay un ministerio público especializado, donde haya, Ajá. digamos, Es un avance, gente experta en psicología, digamos, alguna asesoría legal, creo que es muy importante. es un avance, por donde Ujú, lo quieras ver. Vamos a ver si funcionan. ujú. Eso es Ujú. otra cosa. Sí. Exacto. Ajá. Y darle seguimiento, ¿no? Porque a veces funciona en un caso, pero ¿cuántos se quedan, no? Sí. También. Ujú, Oye, yo abrí acá en la página 102. ujú. ¿Por qué dices que se deben omitir los estereotipos de género y la revictimización y evitar el morbo? A ¿El ver, morbo es una especie de concupiscencia humana? ¿O realmente sí hay morbo en esto? claro, yo creo que el morbo siempre existe, ¿no? Y yo no sé si ese sea un tema a lo mejor específico de la sociedad mexicana o de la sociedad en general, pero creo que siempre queremos saber como qué hay más allá, ¿no? O sea, qué encontramos y tal vez ¿Cómo la mataron? cómo la mataron, qué hubo, ¿no? O sea, nunca falta como, ¿y qué le hicieron? O queremos saber como detalles que a lo mejor si se tratara de ti o se tratara de un familiar Ujú. cercano, ahí sí cambia, ¿no? Ahí sí es Ujú. como de, ¿qué te interesa, no? Son ópticas Ajá, distintas, o sea, claro. cuando, Ujú. digamos, la víctima es totalmente ajena a ti, tú quieres saber los detalles. Sí, Cuando, cuando te toca. cuando te tocan, entonces quieres, digamos que, informar de puras generalidades. Ajá. Se han dado casos de feminicidios que después de la sentencia se reconozca que no fue un feminicidio? No, yo creo que más bien No al sabes? revés. Pues Más, yo creo que debe haber. O o sea, sea, porque Ujú. no sé si hay jueces o juezas, hay que hablar con o, propiedad. o el abogado, digamos, un abogado para aumentar la pena al presunto culpable o al Sí, culpable, sí. digamos, tipifica el homicidio, puede ser un Ujú. Sí, domicilio pero como es un doloso, asunto lo penal, tipifica como feminicidio como es para un aumentarle asunto la penal, pena. como es un asunto penal, hay jueces o juezas de lo Ujú. penal especializados en feminicidio. Sí, Sí hay. Sí, sí, ahorita sí, ya. Ahorita ya, pero yo sí hay pocos, hay pocos. Es como el tema de los indígenas, ¿no? También hay muy pocas personas que se especializan
temas de las personas, las comunidades originarias, por el tema del idioma, etcétera. Pero sí conozco algunas abogadas feministas. Pero ahora vamos a tener al presidente de la Suprema Corte Indígena. indígena, pueblos originarios, ya avanzamos, ya los de abajo ya estamos arriba. Vamos a ver. Ya los de abajo estamos arriba. Estamos arriba. ¿Qué? ¿Tú no eres de abajo? Ah, es que tú has sido de arriba siempre. Los de abajo ya llegamos arriba. Híjoles. No, pero pues ahora vamos a ver qué tanto funciona, ¿no? Yo creo. Bueno, que nos dejen actuar y ya demostraremos. Qué sorpresa, digamos, así un paréntesis, qué sorpresa lo de la Suprema Corte, ¿no? Porque Yo creo que estaba preparado así desde un principio, ¿eh? pues yo creo que no, incluso ayer en la mañanera de la presidenta, Ah, ella dijo todavía de una mujer. insistió en que Dijo tenía de que una ser una mujer. mujer. No, que por cuestiones de género y eso. Y salió la presidenta del INE a decirle, no, pues la Constitución establece claramente, sin ninguna interpretación, que el presidente debe ser el candidato más votado, hombre o mujer, Y el más votado fue un hombre y originario de la Mixteca de la oaxaqueña. Mixteca oaxaqueña, y eso reivindica a Benito Juárez. Ujú. Ya agárrate esa. Con bigote, claro. Sí, sí, sí. Benito Juárez con bigote. Sí, sí, sí. Interesante. Yo por los que no ganar. Tenía su acordeón. No, Todos los del acordeón ganaron. Todos los que estaban en el acordeón ganaron todos. no, yo sí. Me tardé como 18 minutos. Con Pues mi porque nota. no llevaba acordeón. Sí, pues, y luego los numeritos, la letrita y todo. Todavía me hacía yo así, pero no se ve, man. Pero ya los últimos dije de ti, Marín, de doping, güey, que esto no puede fallar. Pero Y por eso es tan alto el número de boletas Anuladas. anuladas. O sea, Ujú. más del 20% de las boletas. O sea, fue muy baja la votación. bueno, Del 12%. tuvimos más que el PRI. Del 12%. 12%. Y digo 12% así entre comillas, porque hubo un relleno de urnas terrible en muchos municipios. Pero vamos a pensar que Es que, sin el ¿sabes relleno, qué pasa? Es 12%. que todavía, Y de ese 12%, el 20% son votos nulos. O sea, todavía tenemos muchos uno de cada 10 priistas. eligieron al Poder Judicial. Todavía tenemos muchos priistas que no hemos podido deshacernos de ellos. No, pues están, si ya están, Ellos son los ya que están con Ellos la guayabera ellos guinda. son los que rellenan las urnas, ellos. Por eso el movimiento ya está ahorita en una transición a convertirnos en un partido de masas. Eso lo decidimos en la junta de lunes. ¿Por dónde vamos a ir? No, pero yo creo que sí necesitamos como más personas preparadas en el tema de justicia. Que funcionen las elecciones, pues vamos a ver también, como dice aquí el señor Rodolfo. Oye, ¿y qué vas a hacer ahora? Ya hiciste tu tesis de esto. Ya descubriste los medios que tratan las cosas de una u otra forma. ¿Y ahora? Uf, pues, ay no, qué difícil. Pues sí me gustaría hacer una maestría. Sí me gustaría hacer una maestría tal vez dedicada justo al tema. O sea, piensas insistir en el tema, especializarte en el tema. ¿En Sí. feminicidios? No sé si en feminismo, bueno, estudios de género o en derecho. En derecho. Ujú. Como justo con esta perspectiva, ¿no? Vamos a ver, no sé cómo se den las cosas. ¿Y ya tienes trabajo? Estamos en eso. Ujú, Porque digo, ¿no? ujú. O le buscamos una beca ahí en En el Poncho Instituto. el En el ponchito. Qué mal, güey. Mi querido Alfonso. Bueno, ¿qué más? Cuéntanos A mí me alguna gustaría anécdota hacerles más. una pregunta. A ver, por Uy. ejemplo, les voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, ¿ustedes qué piensan acerca del movimiento ¿Por qué no tiene feminista? fotos? Hasta el final En tiene. los anexos vienen las fotos. Sí. Ah, es que Vienen fotos y gráficos. Ujú. we can do it. ¿Qué le ibas a preguntar a Jesús Manuel? No, ya hice la pregunta. Le quiero preguntar a Jesús, ¿qué piensa? ¿Qué piensa acerca del movimiento? A mí me da Que mucha curiosidad. desperdiciaste mucho papel porque estas hojas impresas por los dos lados, claro, se hubiera visto la mitad de grueso, pero
No, o sea, sinceramente. ¿Qué? Yo he platicado con muchas mujeres sobre el tema, etcétera, pero por ejemplo, ustedes que son especialistas en tema de política, No, Rodolfo yo es no. politólogo. Yo soy, Rodolfo es politólogo, yo soy feminista. feminista. Soy feminista. No, pero ¿qué piensan? Porque sí son ¿Qué expertos en cosa, el hombre? tema. No tiene algo de malo. Sí son expertos en el tema de política. No, no. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes qué piensan que faltaría, por ejemplo, o qué esperan, por ejemplo, de la presidenta Claudia Sheinbaum, que es mujer? ¿Qué se esperaría de una mujer? Lo mismo que de un hombre, ¿Sí? que cumpla con la Constitución, bueno, con la que le toque, Ujú. que sea enérgica, que sea valiente, que no se deje influenciar por las malas compañías, que cuide el primer círculo, que no dependa de ningún grupo, que imponga su estilo y su manera de ser y su sistema de gobierno, y que se deshaga de Adán y de Ricardo. Lo que significaría cortar con las ataduras del pasado reciente. El barco tiene que navegar. Ujú, Y cuando el barco navega, tiene que levantar anclas ujú, y cortar las ataduras para que pueda, ujú, ujú. ¿no? Claro, Y tiene sí. dos anclas. Dos anclotas. Una en el Senado y otra en la Cámara de Diputados. Y eso sin contar al Junior, que Ujú. Híjole. Qué mal salió. Con todo y que digan que los resultados de Durango son bastante positivos para Morena, la verdad es que las elecciones en Durango y en Veracruz les fue muy mal. eso es muy interesante. Pero no veo a la oposición en Puebla en la dimensión de Veracruz y de Durango. Bueno, en Bueno, Durango no en era Veracruz oposición, en la Durango era oposición no hizo gobierno. nada, ¿eh? O sea, más En bien Durango fue el era voto de castigo de los ciudadanos contra Morena. contra la gobernadora. Pues no tanto contra la gobernanza, sino en general Y contra los, Morena. y los Yunes operaron, ¿no? Tengo entendido. Pues ganó digamos, la candidata de los Yunes en Boca del Río, que es el principal triunfo del PAN en Veracruz. Y que el Boca del Río Pero siempre ha el, sido el- el PAN panista. se fue creo que está en la cuarta posición, o sea, quien subió, quien se convirtió en la segunda fuerza en Veracruz es Movimiento Ciudadano. Alguien me decía que si observé que donde perdió Morena, el PT jugó independiente. Sí, o sea, O que es sea, algo que, sí tiene digamos, un peso sí, PT. claro, o sea, Oh, que es algo, digamos, que puede repetirse en Puebla. Morena ha mantenido una actitud soberbia hacia sus aliados, el Verde y el PT, y en Veracruz lo vimos. O sea, el PT quería encabezar 30 planillas, le dijeron que no, le dieron 8 y al final ganó 28 municipios. Se aliaron solo con el Verde y el Verde lo que hizo es que repitió su votación. La votación que obtuvo hace un año en la elección de gobernadora, pues prácticamente la replicó en la votación de este año. Y eso que ya está como dirigente o como su cuadro distinguido, el hijo del gobernador de Veracruz, ¿cómo se llama? Fidel Herrera. No es el hombre fuerte del Partido Verde en Veracruz. Pero no estamos saliendo del tema. Ya estamos hablando de otras cosas. no, pero no me ha contestado usted. ¿Qué esperas de Claudia? Ujú. De Claudio Sheinbaum. No, de Claudia, Pues yo esperaría, digamos, que asuma la presidencia a cabalidad, que corte con los hilos del pasado y que se convierta realmente en la presidenta. Y creo que está a tiempo de hacerlo, pues, a tiempo. Ya después de la elección intermedia creo que ya va a a ser muy tiempo se complicado. llamaba el noticiario cuando empezaste a A trabajar, trabajar sí, conmigo, ¿no? a tiempo, Que lo dábamos cada hora, ¿te cada acuerdas? hora. Y hoy se llaman a tiempo también los de la Tropical. Pues es que no hay ingenio. Sí, Solo falta que le pongan a uno el noticiario o adelante. ¿Te acuerdas? Adelante. Pues ya llegamos al final de la entrevista. Andrea, Ujú. muchas gracias. Muchas felicidades por la tesis Yo te pediría que no te alejes del periodismo, como te lo dijo la presidenta de jurado. del jurado, la doctora, Alma Corona. qué interesante mujer, Ujú. qué interesante mujer. Que no te alejes del periodismo. Creo que el periodismo tiene que enriquecerse con personas, con mentes frescas, estudiadas, preparadas,
para tocar estos temas, que no se caiga en la banalidad y en la diatriba, en la burla, en la ironía, ¿no? Que creo que eso pasa mucho. Ujú. Y que se cuiden cosas como las que mencionas en la tesis, ¿no? Sí, sí, La sí, ética para abordar los temas, el lenguaje, pues. sí. Y que se amplíe, no solo a que se hable de esto en los temas de feminicidio, sino En la academia, cuando ¿no? hablas de la Ajá. política, cuando hablas de lo social, de deporte, ¿no? Y que La se seguridad. contengan también esos abusos, ¿no? Porque hay también ya un abuso con el tema de la mujer, ¿no? ¿cómo? Pues ya, digamos, ya cualquier crítica a una política ya se convierte en violencia de género. No, a ver, te Creo critico que porque eres sí, eso política, te sí. critico porque haces mal, porque tienes un mal desempeño, no te critico por tu condición de mujer. Esta también es una queja que personalmente yo tengo, Ujú. que el A ver, pon un movimiento, ejemplo porque ajá, ahí me pierdo. Pues un ejemplo, digamos, yo puedo criticar a una síndica No, pero municipal, algo que haya pasado. pues yo tengo varias denuncias de violencia de género ¡Ay, porque güey! critiqué a una síndica por su desempeño y me pone una denuncia por violencia de género. ¿Quién es la Critiqué a síndica? la Secretaría de Administración por las licitaciones, las tranzas que ven en las licitaciones, y me acusa de violencia de género. No, te estoy criticando porque como funcionaria haces mal tu sí. chamba. Las licitaciones son tramposas, ¿Quién es digamos. la síndica? No, no, No y será la ex del... sabe demasiado. Si yo te contara. No, pero es verdad, yo Tenemos que hacer una también. columna De... gente de hoy y de Gente siempre. siempre. Pues no la quiere hacer. Pues no, ¿qué quieres que me encajuelen como le pasó al que encajuelaron por escribir esas cosas hace tiempo? Bueno, Pues muchas gracias. Ujú, Y nos vemos el próximo Andrea, muchas miércoles. gracias, ¿eh? Muy claro. amable, felicidades.